cáncer significa dolor, sufrimiento, muerte y casi una maldición. Pero, ¿podemos cambiar esta visión? ¿Estamos en condiciones de luchar contra el cáncer de igual a igual? ¿Cómo podemos recuperar la salud perdida? Para hablar de estas y otras cuestiones, nos acompaña una de las pioneras de la psicosociología, Emma Barce, directora durante varios años del Departamento de Psicología de la Asociación Española contra el Cáncer de Madrid y autora del libro Cáncer más allá de la enfermedad. Qué miedo, ¿verdad?, cuando hablamos de esa terrible patología o enfermedad. A nadie le gustaría que un médico, un oncólogo le dijera que tiene usted un proceso difícil de superar, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de esos momentos que se presentan difíciles, como digo, en nuestro tránsito, en nuestra vida, y que verdaderamente tenemos que mostrar una actitud ante ese problema muy positivo, porque posiblemente gracias a esa actitud, a ese planteamiento, hasta podríamos llegar a pensar que el cáncer podría llegar incluso a remitirse. Quien sabe mucho es nuestra oncóloga tan especial que esta noche tenemos el honor y el privilegio de contar en Tierra de Sueños desde Canal Catalá. Nuestra especialista es Emma Barce. Emma, muy buenas noches, bienvenida a Tierra de Sueños. Hola, buenas noches. Ya estuviste en otro momento, ¿verdad?, en este programa, para hablar de una patología tan severa como el cáncer. Emma, desde tu perspectiva como médico, ¿no?, como oncólogo, ¿no? Todavía se sigue... Te tengo que corregir. Corrígeme, por favor. Como psicólogo. Como psicólogo. Psico-oncóloga. Psico-oncóloga. Sí. Bueno, desde esa parcela, porque tienes que tocar las dos partes. Conoces la ciencia desde el punto de vista de la oncología por tus colegas, ¿verdad? Porque tienen que informarte que aquella persona sufre o padece una enfermedad importante. Y desde el punto emocional, pues ahí estás tú, ¿no?, para ayudarles en ese proceso de superación, ¿no? Pero antes decía yo en la presentación, sigue teniendo una tilde de maldición cuando uno escucha la palabra cáncer. Nos cerramos en banda, nuestra mente se cierra, se bloquea. Quisiera pensar que no. Desde luego, asociado a maldición, no es una palabra que escogería. Sí puede estar asociado, que lo he repetido muchas veces, a la fatalidad, al infortunio, algunas veces a la mala suerte, pero las palabras que he oído antes, como maldición, suena como fuerte. Es una enfermedad, es un dato, es una manera que tiene el cuerpo de expresar que algo está pasando, que tienes que cuidar, que prestar atención, que cambiar hábitos de vida, que cambiar estilos de pensamiento. Emma, ¿el paciente de hoy que tiene esta patología lo entiende así o necesita una ayuda? Se empieza a entender así. Lo que pasa es que la ayuda va encaminada no solo a comprender el proceso de enfermedad, sino también a entender qué parte de mí puede contribuir de alguna manera a nuestro proceso de sanación, de curación, despertar nuestro médico interior, nuestro sanador interior. Hay muchas cosas, y lo llevo diciendo muchas veces y repetidas veces en todos los programas que hablan del mismo tema, que debemos despertar este sanador interior que está ahí. Emma, tú defiendes que la enfermedad no debe de hacernos perder ni un ápice de nuestra vida, de nuestra posibilidad de cómo ver el mundo, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando, haciendo nuestro día a día, sin perder ningún tipo el ritmo, ¿no? Pero claro, ¿eso cómo se consigue? Una persona piensa que tiene un malestar, va al médico, piensa que va a tener algo muy simple, ¿no?, y le hace una analítica y le dicen, tiene usted un cáncer. De la noche a la mañana no salga usted del hospital porque está usted en un proceso muy difícil. O sea que lo vemos así. Todo aquello que íbamos a hacer mañana ya no lo podemos hacer. Con lo cual, a veces nos tenemos que plantear la vida de forma muy tranquila y decir, bueno, vamos a vivir, que a veces nos olvidamos de vivir, ¿no? ¿Qué le viene a la mente a aquella persona desde el punto de vista emocional, sentimientos, psicológico, ¿no? ¿Cómo se le ayuda a aquella persona? El primer pensamiento que puede venir, evidentemente, es el miedo. A partir de ahí tienes que tomar un momento de introspección, de reflexión y planear todo un plan de acción, preparar todo un plan de acción para poder, evidentemente, superar la enfermedad. Hay muchos casos para los cuales el cáncer no es más que un recuerdo. No podemos quedar enganchados en la palabra, en el diagnóstico condicionado a muerte. Aunque siempre digo lo mismo, que la enfermedad puede haber venido a enseñarte, pero también puede haber venido a llevarte, que de hecho es la función básica del libro, porque si no partiríamos de la base de que el que muere es víctima, y no lo veo así en absoluto. Llegar a ese convencimiento es porque has tenido muchos testimonios, ¿no? Entiendo yo que en tu consulta como psicooncóloga, ¿no?, que
que has tenido que cambiar ese planteamiento de vida. Uno venía con una raíz como que cáncer igual a muerte, cáncer igual a Dios, me despido ya de los familiares, y no cáncer tengo y puedo superarlo, ¿no? Es que hay de todo, el abanico es muy amplio. Evidentemente tú tienes que hacer primeramente muchas cosas para poner el cuerpo en marcha otra vez, porque como digo siempre, el cáncer no es más que información, que datos, y a partir de ahí movilízate y emplea todos los recursos posibles que estén en tu mano, que estén dentro de la ciencia, dentro de tu sabiduría interior, para recuperar el bienestar, para contribuir a la remisión de la enfermedad. En tantos años dedicada a ello, evidentemente he visto casos de todo tipo. De todo tipo. Sí. Más duros, más flojos. No diría duros, son experienciales. He visto experiencias todas, evidentemente, otra vez, repito, evidentemente, porque creo que es una evidencia maravillosos. Los más duros, Emma, son los que te refieren a gente mayor o a niños que en un momento determinado le dicen al papá o a la mamá, pues, el niño tiene un cáncer. Creo que esos momentos son realmente duros. Siempre cuando nos tenemos que enfrentar a la posibilidad de una pérdida, si tenemos que hablar de esto, el tema niños es un tema complicado. Me gusta que saque el tema porque muchas veces abusamos de la psicología positiva, de la ley de la atracción, de que podemos atraer todo lo que queramos. Yo creo que hay determinados casos que nos estamos pasando ya. Claro. Porque hay niños muy pequeños con cáncer que si ya nos tenemos que ir a vidas pasadas, a reencarnaciones, claro. Todo es muy complicado. Entonces, a veces la experiencia de la muerte, la experiencia de la pérdida es algo que tú vas a tener que experimentar, que no sabemos por qué, porque hay preguntas que escapan a nuestro entendimiento. ¿Por qué ese niño pequeño o ese padre se está enfrentando a un cáncer en un niño de 2 años? Es que hay muchos investigadores que nos dicen que mucho de lo que comemos, con tanto química, con tantos productos químicos, nos están alterando no solamente nuestros biorritmos, sino nuestras propias células, ¿no? Están ahí como las moléculas como dando vueltas, queriendo como defenderse. Algunos dicen que los cánceres ya los tenemos dentro, solamente que falta activarlos en un momento determinado, a lo mejor con la comida, o a lo mejor hasta con un pensamiento. Igual que la mente puede llegar a enfermarnos, nos puede llegar a enfermar también lo que comamos o lo que consumimos. Eso tenemos como dos versiones, ¿no? Dos frentes de trabajo, ¿no? Más que dos versiones, son dos realidades. Dos realidades. Los cánceres, los factores ambientales, tóxicos, o sea, en realidad el 80% de los cánceres dependen de nuestros hábitos, pero no ya solo hábitos que van referidos al cuerpo, son hábitos también mentales, como tú me has dicho, hábitos de cómo llevamos la vida. A veces nos apartamos de nuestro destino potencial y de alguna manera alguien nos tiene que avisar. Yo siempre digo que la enfermedad muchas veces viene a decirte algo, qué aspectos de ti tienes que cambiar, tienes que mejorar. Claro, sabemos entonces, Emma, que por una parte lo que comemos nos puede llegar a enfermar, pero nuestros pensamientos, nuestras emociones, si no las sabemos asumir, si no hemos sabido centrarlas, no decir, bueno, pues yo tengo o sufro un sentimiento negativo, lo tengo que erradicar, lo tengo que quitar, tengo una emoción que no he sabido superarla, la tengo que erradicar rápidamente porque aquella emoción no superada me puede llevar no a somatizar una enfermedad, sino a generar de verdad una enfermedad. O sea que hay dos frentes de trabajo, ¿no? De hecho, está demostrado que esas situaciones que tú hablas de negatividad, de emociones no sobrellevadas bien, no conectadas con el ser esencial, pueden llevarte a enfermar, pueden debilitar el sistema inmunológico, provocar X enfermedades. No tenemos que limitarnos solo al cáncer, pero desde el punto de vista psicosomático, toda emoción que no está gestionada, que no está integrada, que no está trascendida, tarde o temprano va a pedir eso. Es importante y qué fuerte, por otro lado, permíteme este lenguaje coloquial, ¿no? Que una mala emoción no superada te pueda llegar a un proceso de cáncer, ¿no? A una enfermedad dura, ¿no? La emoción no superada, creo que no lo hablaría así. Diría la emoción no integrada, no asimilada, no trascendida, no asimilada. Porque negativo, positivo, el valor lo ponemos nosotros. De hecho, hace poco una paciente me decía, he leído que todos llevamos un Dios dentro, ¿no? ¿Pero qué significa? Digo, ¿qué es para ti Dios, no? Una pregunta que me habéis hecho antes. ¿Qué es para ti Dios? Y ella decía, el mundo, la fe, no, pero ¿qué palabras asocia a Dios? Y ella al final dice, no sé, ¿qué hizo, no? ¿Qué hizo? Crear el mundo. Y digo, bueno, ¿con qué se asocia a Dios? Con creador,
O sea, de hecho, todos tenemos un creador dentro y podemos crear un cielo o un infierno. Y a veces esos pensamientos que nos llevan a emociones determinadas pueden generar un cielo o un infierno. Es curioso, Emma, que si estuviéramos hablando hace años atrás, si estuviera haciendo esta entrevista años atrás, la gente pensaría que estamos hablando como con gente que está un poco más para allá de la psicología, ¿no? Como cuando hablaba Greenpeace y decía que el mundo había que conservarlo, que pasaría lo que está pasando con el deshielo, pues nadie se los cree y fíjense, ahora está ocurriendo. Esto está pasando un poco lo mismo, la ciencia a todos los niveles está evolucionando de tal manera que la psicología profunda como la tuya nos hace entender que las emociones, que los sentimientos pueden llegar, si no los sabemos asimilar, a producirnos patologías severas que nos pueden hacer que nos despidamos de nuestros semejantes, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de los que más queremos. Por lo tanto, es importante asimilar bien las emociones. Pero ¿de qué tipo de emociones estamos hablando? ¿Qué tipo de emociones son las que a uno le pueden llegar a producir un cáncer, Emma? La emoción concreta en sí no está relacionada con la activación de un cáncer. De hecho, células cancerosas tenemos todos. No me gustaría hablar como médico porque no lo soy, ni como especialista en oncología, que no lo soy. Soy especialista en psicología, en gestionar nuestros pensamientos, nuestra conducta, elegir bien, estar conectados. Pero básicamente lo que más se relaciona son la ansiedad, la angustia, el estrés, ese tipo de emociones relacionadas con el miedo interior, sí está asociado a la debilitación del sistema inmunológico. O sea, debilita el sistema inmunológico. Una vez el sistema inmunológico está debilitado, ahí ya puede salir todo. No hagamos el cáncer como lo universal, hay muchas enfermedades. Para algunos será colon irritable, para otros será que tienen que quitar el bazo. Pero bueno, la nueva medicina dice que cada órgano tiene una relación muy directa con nuestros chakras. Me encanta esto. ¿Verdad? Bueno, cada órgano tiene una relación directa con una emoción. Me gusta esta manera de verlo, que además tiene su lógica. Tiene su lógica, ¿no? Los 7 chakras principales, todos canalizados por el Kundalini, y el corazón, pues a lo mejor el corazón corresponde, además de un determinado color, a un órgano determinado. O sea, aquella emoción que aquí se embarga en el corazón no se asume, vamos a enfermedad del corazón. No, o no digerir, aparato digestivo. O no digerir. El hígado es la ira, el páncreas, la relación con el azúcar es la amargura. Me gusta esta conexión. Qué buena lo de la nueva medicina. Tú eres experta en ese biofeedback, en cómo podemos retroalimentarnos de nuestro yo interior. Estamos hablando ¿de qué estamos hablando? De nuestro ángel de la guarda, de nosotros mismos, de ese biofeedback. Bueno, biofeedback no es más que tener feedback biológico, feedback de tus variables biológicas y poder acceder a ellas para dominarlas. Tú puedes controlar tu ritmo cardíaco, tu actividad cerebral, la tensión muscular, la conductancia de la piel. Creemos que la máquina va sola y realmente tú puedes producir efectos a través del autodominio en esas partes del organismo que tú crees que van solas. Puedes mejorar tu estado de salud. Cáncer más allá de la enfermedad es el título del libro de Emma Barte, un libro que recomendamos profundamente desde Tierra de Sueños a todos ustedes. Nos va a ayudar no solamente a conocer un proceso que podría estar o no dentro de nuestra familia, ¿verdad? Pero que podría ser bueno conocerlo porque a lo mejor podemos ayudar a los demás que están cerca de nosotros y pueden tener cerca esa patología o ese sentimiento o esa emoción. Gracias por estar con nosotros, Emma, y sigue trabajando, por favor. Gracias a ti. Gracias y hasta siempre. Nosotros tenemos más temas para seguir tratando esta noche en Tierra de Sueños. Si hablamos de esas emociones, vamos a conocer también dónde están inspiradas estas emociones dentro de esos canales energéticos. Será en breve.